Estamos a día 31 de julio del año 2020 y en este día queremos pedir por la familia Castro Aguilar, por la familia Castro Castillo. Queremos pedir también por José Luis Hernández Torres, por Paula Almendares y por todos los que como ellos tienen COVID-19, para que el Señor los fortalezca en medio de su enfermedad, para que el Señor los consuele a ellos y a sus familias, por todos los que han perdido a algún ser querido a causa de esta enfermedad y de causas naturales o fatales, para que el Señor los consuele, los fortalezca desde la paz y la esperanza. Pedimos también por el aniversario de Ben Leonardo García Martínez, que el próximo agosto cumple 2 años de fallecido. Queremos pedir también por el eterno descanso de José Santos Castillo. Queremos pedir por María Félix Durán, para que el Señor la bendiga, la guarde y la proteja. También quiero pedir por Carlos Mesa Macías y quiero pedir también por mis intenciones en este día que el Señor nos regala 35 años de profesión religiosa, para que el Señor nos haga cada día más de Él, más cercanos a nuestros hermanos, y para que nos inculque un amor cada vez más profundo a su divino amor. Pedimos también por todas las personas que se encuentran en nuestra oración y por todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Y cantamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con unidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ponemos entonces todas las intenciones que hemos tenido presente al inicio de esta celebración. Hoy estamos celebrando a San Ignacio de Loyola. Pidamos por la compañía de Jesús, pidamos por todos los que llevan el nombre de Ignacio o Ignacia, y pedimos también por todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero también pedir por el eterno descanso del Padre Ignacio Ortega Rodríguez. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección, siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten en su mala vida, y me arrepiento del castigo que pensaba imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes y los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciendo al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me oyen, sin tener un motivo más, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza corre mi semblante. Extraño soy advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente de la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor que nos regala hoy las lecturas. La primera lectura del libro del profeta Jeremías. Vemos un profeta que se deja guiar por el Señor. El profeta tiene como una de las misiones que yo he compartido con ustedes, la de corregir al pueblo. ¿Y corregirlo para qué? Para que camine por el camino de la vida, para que camine por el camino del Señor, para que camine por el camino del respeto a sí mismo y al otro. Porque cuando uno quebranta la ley, quebranta el respeto a Dios, el respeto a los otros y el respeto a uno mismo. Dios no quiere que los israelitas vivan una vida mala. Dios no quiere que los israelitas vivan alejados de Él. Dios no quiere que los israelitas pasen una situación difícil. Y por eso le dice: ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. Diles: esto dice el Señor, si no me obedecen, ni cumplen la ley que les he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo. En el tiempo de los jueces hubo un templo famoso que era el templo de Silo, y algunos sacerdotes se portaron mal en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces agarraron el arca del Señor como si fuera, vamos a decir, como un amuleto, y fueron en contra de una nación y fueron derrotados, ¿verdad? Y entonces pues se burlaban de ellos. Y después ese templo de Silo pues quedó abandonado. Entonces les hablaba que ese templo que estaban viendo lleno de vida iba a quedar deshabitado como aquel de Silo, que iban a ser humillados como habían sido humillados aquellos en aquellos tiempos donde habían llevado al Señor como les digo, como si fuera un amuleto, no cambiando su estilo de vida. Y estos eran los sacerdotes, los que habían pues tenido como ese tipo de pecados. Y por eso hoy llama la atención que los sacerdotes y los profetas del templo y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras, y dicen los profetas y los sacerdotes diciéndole al pueblo, ellos incitan al pueblo y le dicen: este hombre debe morir. ¿No les gusta lo que dice Jeremías? ¿Por qué? Porque va con su que no están haciendo bien las cosas. Va en contra de lo que ellos están haciendo. No están haciendo las cosas conforme al Señor. Y la palabra no era de Jeremías, sino la palabra era del Señor. Jeremías no ha hablado a nombre propio, ha hablado en el nombre del Señor. Porque dice, esto dice el Señor, no dice esto dice Jeremías. Y entonces dice que la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor.
Vamos a ver unos versículos después que lo llevan a juicio, pero los que lo juzgan, afortunadamente, se dan cuenta de que Jeremías es un hombre que ha actuado no por cuenta propia, sino es el Señor quien le ha mandado a esta misión de corregir al pueblo. Esto con la primera lectura. Con el Salmo responsorial, el Salmo 68, nosotros hemos escuchado: escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Y nos propone una primera imagen, ¿verdad? Imaginemos que el agua está creciendo y de repente el agua va subiendo por nuestro cuerpo hasta llegarnos al cuello. Ya cuando nos llega al cuello corremos peligro. Y entonces el salmista se siente así. Y por eso dice: son más que mis cabellos los que me odian, sin tener motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Imagínense pues esa preocupación de todos los que quieran acabar con el profeta, pues siente el peligro así como esas aguas suben. Esta es la imagen que utiliza el Salmo 68 en uno de sus versículos. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo que ir a restituirlo? Por ti he sufrido injurias y la vergüenza corre en mi semblante. El profeta no la pasa bien. El que habla en nombre del Señor no siempre pasa los mejores momentos. Sufre momentos como este. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre. Un advenedizo es un extraño, un advenedizo es uno que llega de repente sin haber sido invitado. ¿Y por qué lo tratan como extranjero o como advenedizo? Pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Está hablando en nombre de Dios. No le gusta lo que está pasando en el templo, donde está habiendo injusticia, donde se ve que se deja de oír la voz de aquel que necesita, donde no se alaba a Dios. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven y me ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Y finalmente con el Evangelio, nosotros tenemos este pequeño trozo del Evangelio de San Mateo. Jesús llega a su tierra y dice que se pone a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Y todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? La pregunta a Jesús cuando estuvo en su tiempo de 30 años en Nazaret, pues no le vieron milagros, no le vieron que hiciera discursos o que predicara. Y de repente pues ellos pensaban que lo conocían, porque él trabajó al lado de José y le decían: ¿acaso no es el hijo del carpintero? Conocían su oficio, sabían lo que Jesús sabía hacer o trabajar, su modo de hacer su oficio. Conocían a su mamá, que se llamaba María, conocían a sus parientes, que se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, y a sus parientas que vivían en medio de ellos. Pues pensaban conocer todo de Jesús: su oficio, su lugar de nacimiento, su madre, sus hermanos, sus hermanas, ¿verdad? Sus parientes más cercanos. Y pensaban que ya con eso conocían a Jesús. Pero ellos no caminaron el camino de los 40 días del desierto de Jesús. Ellos no fueron bautizados por Juan. Ellos no recibieron la unción del Espíritu Santo en el Jordán. Ellos no estuvieron en Caná de Galilea. Y así en muchos otros lugares donde Jesús empieza a predicar, donde Jesús empieza a manifestarse. Y por eso no creían en Él. ¿De dónde saca pues todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Acuérdense que para los milagros se necesitaba la fe. Pero aún a pesar de que no tenía fe, llegó a hacer algunos milagros Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Jeremías, es bien importante todo lo que nosotros
tenemos como misión, y esta misión es de dar a conocer la palabra del Señor. Y cuando tenemos que denunciar, y cuando tenemos que hablar en nombre del Señor, y cuando tenemos que decir cosas que no son muy agradables, y cuando tenemos que decir las cosas que no están haciendo conforme a Dios, es lo más duro, porque la gente no lo va a entender. Y el profeta, pues no es de piedra, es de carne y hueso. Pero hay algo que anima al profeta, desde el tiempo de Jeremías y desde antes hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que anima a un profeta? ¿Qué es lo que anima a un hombre comprometido? ¿Qué es lo que anima a un pastor? ¿Qué es lo que anima a alguien que está siguiendo las leyes del Señor o que está siguiendo la voluntad de Dios? Es que está hablando en el nombre del Señor, no está hablando a nombre propio. ¿Y qué es lo que quiere que quiere corregir? Pues quiere cambiar la forma en que se están haciendo ciertas cosas, sobre todo cuando el pecado está como enterrado, cuando el pecado está como por abajito del agua, como se dice. Eso es lo que quiere cambiar. Jeremías no fue al templo de Jerusalén nada más porque se le antojara. Estaba viendo una actitud en contra de Dios de parte de los que asistían al templo, de parte de los que estaban a la cabeza del templo y de parte de los profetas que estaban ahí en el templo. Todos tienen que cambiar. Y es un mensaje de Dios. Jeremías no busca ganar prestigio, Jeremías no busca ganar fama, Jeremías no solamente es un temerario, sino Jeremías habla en el nombre del Señor. ¿Qué quiere Jeremías? Decía Dios, a ver si escuchan tus palabras y se convierten de su mala vida y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Esto en definitiva es lo que empuja a un hombre o a una mujer de Dios a hablar en contra de las situaciones que no son buenas. Y ahorita me recuerdo, pues, por ejemplo, ahorita que se quería aprobar lo del aborto, ¿verdad? En la República Mexicana, pues cómo salieron en las redes sociales, cómo salió gente, cómo se denunció, cómo se oró, cómo gente tomó ciertas iniciativas para decir, hay gente que está de acuerdo con el aborto, está bien, pero nosotros queremos defender la vida. Hay gente que no le gusta que hablemos del aborto, pero nosotros queremos defender a la gente inocente, al que no puede tener voz, al que no puede hablar, al que no puede levantar la voz. Entonces yo ahorita pensando en estas cosas, pues yo decía cómo de repente pues esa gente levanta la voz. Hay muchos que les echan tierras. Si tú no lo vas a tener, si tú no lo vas a mantener, si tú no te vas a preocupar de él, si no sabes si le va a ir bien, mucha gente, ¿verdad? Y es duro ser profeta, es difícil ser profeta, ¿verdad? Siempre hay razones a favor y en contra, pero ser profeta es una vocación difícil. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 68, esto que nos presenta hoy el Salmo, son muchos los que me odian sin tener motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias de acabar conmigo. Lo que no robé, ¿acaso tengo yo que devolverlo? Es la inocencia de quien se sabe que va a favor de Dios y que de repente tiene que decir algo. Y cómo se vuelve extranjero o extraño al benedizo. Yo en las redes sociales, como de repente a veces por posturas religiosas, por posturas políticas, por posturas humanas, a veces hay como se dice popularmente, un desgreñe. De repente hay una pelea encarnizada por a veces defender cosas que son justas. Y cómo alguien se disfraza o disfraza a veces lo injusto y tratan como nada a los que no están de acuerdo con su posición.
Y cuidado que alguien diga algo en contra de esa posición solapada, disfrazada, enterrada, ¿verdad? Porque la gente se le viene encima, ¿verdad? Porque hay gente que al robo la llama sagacidad. Hay gente que al matar lo llama ser valiente y cosas por el estilo. Y cuando se encuentran en esas situaciones, pues de repente a veces a uno lo tratan como extranjero, como advenedizo, como alguien que tiene que ser acabado. Por eso dice a ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Mateo es interesante. De Jesús conocían sus 30 años en Nazaret, conocían a su papá, José, a María, conocían su oficio, conocían a sus hermanos o hermanas, que son los seres cercanos, los seres cercanos, más cercanos a uno, como los primos, como los tíos, como la gente más de cercanía directa sanguínea, no exactamente hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque Jesús fue no solamente el primogénito de María, sino fue el unigénito de María. Solamente Jesús es el Hijo de María. Y por eso, pues conocían a toda esta parentela, conocían podemos decir como el currículum vitae o la hoja de vida de Jesús. Y pensaban que ya conocían todo. Y a veces también hay gente que piensa que nos conoce. Y yo me acordaba ahorita de una canción que dice que por el ente del cielo las cosas se ven distintas. Por ejemplo, a veces podemos juzgar a una persona de mala porque tiene una adicción, porque no puede con esa adicción, porque le gana la adicción, porque sucumbe ante esa adicción, porque por más que ella no sabe. Y dice la canción, pero por el ente del cielo es una persona con un futuro, ¿verdad? Y eso es importante ver las personas con esa otra óptica, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo a esta persona la conozco. Y es a lo mejor por algo que vimos hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 30, 40 años, ¿verdad? En mi caso yo he visto más de 50 años y a lo mejor me he quedado con una acción de alguna gente y puedo juzgarle y decir, es que yo como la vi, hace 10 años que hizo esto, ella es así, o ella es así. Pero hay que ir más a fondo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Verdad? Para no juzgar, porque a Jesús no estaba juzgando, ya te conocemos, ¿verdad? Ya sabemos quién eres, pero no conocían las acciones de sus milagros, no sabían de dónde venían sus palabras, no sabían de dónde venía su predicación. Y a veces también cuando las personas cambian, pues pensamos, no, el que como decía, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, nosotros decimos en México, aquí, ¿verdad? O el que nace para maceta no pasa el corredor. Y pensamos que la gente no va a cambiar. Y de repente hay gente que nos da unas sorpresotas. Y por eso es bien importante nosotros luchar por un cambio, ¿verdad? A veces nosotros decimos que nosotros no nos conocemos, pero cuando luchamos por convertirnos, cuando luchamos por ser personas distintas, cuando luchamos por ser personas diferentes, podemos sorprendernos a nosotros mismos. Siempre tomados de Dios, siempre tomados de su misericordia, siempre tomados de su gracia. Y el que se deja tomar por la gracia, por la acción, por la palabra de Dios, revela cambios maravillosos. Y por eso es importante que nosotros no pensemos que conocemos a la gente solamente porque la conocimos en alguna etapa de nuestra vida. La gente puede sorprendernos, ¿verdad? Y es importante dejarnos sorprender por esta palabra, dejarnos sorprender por cómo la gente puede, a través de la gracia,
hacer cosas maravillosas. Y también no pensar que porque conocemos de Jesús en ciertas etapas de nuestra vida, que porque lo conocimos cuando éramos chiquitos, cuando éramos medianos, cuando éramos grandes, tuvimos una experiencia difícil con nuestro cristianismo o con nuestra fe o con nuestras creencias, pensemos que la fe, la creencia o Jesús es como lo concebíamos en ese entonces, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque yo tuve una mala experiencia, porque me vio mal un padre, o porque me regañaron en la misa, o porque me dijo alguna catequista esto, o porque me hizo ¿cómo se llama? Una mala cara o un sacristán, por decir una cosa, ya pensar que todo esto es así. No, ¿verdad? La fe es más grande. Y por eso tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Creer, tener fe y pensar que no todos regañan, que no todos hacen mala cara, que no todos son sangrones, que no todos son malas personas, sino que hay mucha gente buena. Y es más la gente buena. Y con esto yo cierro este pensamiento diciendo, a Jesús pensaban que lo conocían. ¿Y nosotros cómo lo vamos a conocer? No por el sacristán, no por la monjita, no por el padre, no por el religioso, no por la persona devota, sino lo vamos a conocer de rodillas. Lo vamos a conocer abriéndole nuestro corazón. Lo vamos a conocer abriéndole nuestra vida. Lo vamos a conocer convirtiéndonos de corazón. Lo vamos a conocer abriéndonos a su misterio de amor, que nos quiere abrazar, que nos quiere perdonar y que nos quiere dar la vida continuamente. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te ofrecemos a ti, Señor, por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptalos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos en la memoria de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios, fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de la gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, los arcángeles y con la multitud de los santos, proclamemos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eudoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que muerten en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a que hagamos nuestra comunión espiritual, diciéndole a Jesús que creemos que está en el Santísimo Sacramento del altar, que lo amamos con todo el corazón y lo deseamos en el alma, y decirle que ahora que ya no podemos recibirlo sacramentalmente, que venga al menos espiritualmente a nuestro corazón, y como si ya lo tuviéramos en nuestro corazón, abracémonos y unámonos siempre con Él y pidámosle que no permita que nada nos separe de Él. Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en la fiesta de San Ignacio de Loyola nos lleve a glorificar tu inmensa gloria por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre. Porque eres Madre de Dios, todo lo puedes, porque eres nuestra Madre, siempre nos acoge en tu corazón, María, Dios el hombre, en tu corazón, María, Dios el hombre. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.